Así que bueno, pues vamos a ir avanzando, ¿no? En esto. Lo primero que todo el mundo piensa sobre un social media manager es, ¿no? Que te la vives en Farmville o, ligando por Facebook o viendo las fotos del exnovio. Lo que piensa mi mamá que soy, que tienes así 3000 monitores. De hecho, mi mamá hasta hace como 2 semanas no sabía qué hacía. No sabían en qué trabajaba, ¿no? Me dicen, pues mi hija trabaja, pero pues nada más no tienen mucha idea en internet, pero no saben lo que hacía. Lo que la sociedad piensa que hago, que es ser como un hardcore Twitter todo el tiempo. Y bueno, tenemos como estas imágenes, como decía Paco, ¿no? Que todos queremos ser el siguiente Mark Zuckerberg y no. Y lo que en realidad haces es pues estar en la computadora todo el día. Pero lo que yo he descubierto en este tiempo es que el papel del community manager está cambiando mucho. No es un papel en que te la vivas en la computadora o contestando tweets todo el tiempo. Yo creo que va a ir evolucionando más a una mezcla entre un periodista y un marketero, ¿no? Esa ha sido mi experiencia y es lo que yo quiero venir a compartirles, ¿no? Que todo el mundo piensa que es contestar twitters todo el tiempo o estar haciendo posts, robándoles las notas a El Universal o a diferentes medios. Yo he sido como alguien extremadamente caótica en mi vida. Empecé haciendo publicidad para Gandhi, yo pensando que era ahí lo que me gustaba, un poco bohemia a los ojos de Viviana, porque pues yo soy como la parte más bohemia de la agencia, porque yo leo y escucho música rara, ¿no? Y y empecé haciendo la publicidad de Gandhi y empezaba todo lo digital, ¿no? Que eran las grandes páginas, los grandes conceptos, Flash, en ese momento Flash era la onda y todo el mundo quería hacer una página en Flash con las experiencias interactivas. Mi sueño ahí era irme a Grupo W, que es una agencia de marketing interactivo, y llegando allá me di cuenta pues que tampoco era mi camino, no sabía yo animar, hago yo ilustración y hago arte digital, pero no era como un camino en el que yo quisiera desarrollarme. Y después poco a poco el mercado fue cambiando y de un año al otro pues la experiencia interactiva se cayó, ¿no? O sea, ya no era más tener un sitio flash porque no se podía indexar a los motores de búsqueda, no era un servicio. Entonces de un día para otro las marcas dieron un giro y decían, si tú no aportas nada a la vida de un cliente, por ejemplo, con una aplicación, no vas a poder salir a flote, ¿no? En la mercadotecnia. Entonces, cada año, pues, ha habido como un tema. Este tema en este año en México fue como el social media, y lo que viene, que ya está en Estados Unidos, pues es como lo que le dicen contenidos de marca o marketing content, pero en realidad, pues es una mezcla de traer el periodismo de verdad. Entonces, dentro de mi carrera, el año pasado fundamos el periódico sinembargo.mx. Me tocó hacer la dirección y pues obviamente siendo un periódico digital, pues teníamos que ocupar todo el social media y de alguna manera integrar todo lo que las personas querían que fueran cubiertas en el social media. Y esto venía también un poco del radio, ¿no? De cuando escuchábamos a Gutiérrez Vivó y es que tengo una fuga aquí y ahí va el reportero y lo cubría, ¿no? Ahora en el periodismo digital es muy diferente porque pues la gente como que reporta y contiene los celulares y si hay una fuga, pues ya se lo reporta directamente al delegado. O sea, hay como una red mucho más grande de contenidos. Entonces, pues ya llegando a 7 Decode es cuando yo llego y me especializo en contenidos, en la optimización de esos contenidos y ver de qué manera se puede ligar todo esto que había abarcado yo entre publicidad, interactividad y periodismo, y ahora creo que tiene mucho sentido. En algún momento en el que yo pensaba que no lo tenía, creo que sí. Entonces, bueno, esto va enfocado a eso. La primera es explorar, ¿no? El trabajo del community manager, si no lo saben, es pues atender una red social, porque obviamente al principio, hace 2 años, pues empezaban las redes sociales, la abrimos de manera personal y después las marcas quisieron tener un lugar ahí
y fue cuando las personas, cuando las empresas empezaban a contratar a una persona para que atendiera a esas marcas. Cuando pasa eso, la mayoría de las marcas metieron becarios, es que mi tío medio le sabe a la computadora, y poco a poco fue un puesto que todavía yo siento que no está muy delineado, que la gente va como en el día a día construyéndolo. Y hace 2 días pues platicaba con un amigo con el que trabajé y viví en Grupo W, y me decía que él se sentía un poco perdido porque en realidad en su trabajo no tiene una línea definida de trabajo, pero en realidad es que es muy difícil tenerla, y más como community manager. A veces, en mi caso, hay días en que yo a veces estoy cubriendo algo con una cámara, hay otros días que estoy tuiteando todo el día, hay otros días que se los dedico a Facebook, porque todo es ir construyendo en el momento y como la gente te lo vaya pidiendo. Entonces, lo que decía Viviana sobre SEO es muy, muy cierto, que si tú agarras contenidos de otros blogs, hay mucha gente que, por ejemplo, ve una nota en inglés, la traduce y la pone en su blog y piensan que es contenido exclusivo, pero en realidad no es un contenido propio. Entonces, cuando tú creas un contenido propio, te va a dar mucho más relevancia en los motores de búsqueda para tus usuarios, para quienes te leen, y sobre todo que eso lo logras explorando, saliendo a la calle. O sea, el próximo año vendrán muchas ponencias sobre cómo hacer contenidos importantes para tu blog, para tu empresa, pero lo que adelanto es que tienen que salir a la calle a verlos, a conocerlos, y desgraciadamente esto está muy acaparado por la prensa, y la prensa yo veo que tiene sin ofender, creo que aquí hay alguien de Cubo, pero, pero el chiste es que o sea, la prensa ya está cansada de hacer prensa, hacen siempre las mismas preguntas, y cuando unas personas, por ejemplo, en una conferencia que fui el año pasado de Michel Gondry, las preguntas más interesantes las hacían los verdaderos fans, pero ¿cuántos espacios tienen los verdaderos fans para contactarse con las personas que admiran y realmente hacer preguntas de relevancia? Entonces, si nosotros como marqueteros de contenido, por así decirlo, nos ponemos a estudiar y nos clavamos en un tema que pueda gustarles a nuestra audiencia, entonces vamos a hacer preguntas y contenido mucho más interesante que el que podemos copiar en Google o en algún motor de búsqueda. Hay que ir a buscar la nota, y eso pues viene absolutamente del periodismo. Voy a retomar el punto de, pues tenemos que brindar un servicio, ¿no? Si tú, yo he podido a través de 70 Code y con la cuenta de Harmon Hall poder brindar un servicio a toda la gente de Harmon Hall, porque de repente nos decían, oye, ¿cómo se escribe John? ¿J-O-H-N o J-H-O-N? ¿No? Que son dudas muy, muy básicas, y de repente están en una conferencia o están en algo y lo necesitan al momento. Entonces, pues tú tenías que, o sea, fue algo que nosotros no planeamos, que se dio en el momento, y entonces dijimos, pues si está ese servicio y yo puedo dar ese servicio para que sea la vida más útil de esa persona, pues adelante. Entonces, lo hizo también Algarabía, la revista Algarabía. Si tú le preguntas, oye, ¿posición va con Z?, ellos te regañan y también te dicen, no, pues esto va de la manera correcta. Entonces, muchas marcas que realmente dan un servicio son las que pues son más queridas por la gente. Ahí está también Queremos Comer, que es una cuenta que te recomienda restaurantes. No sé, ahorita hay muchísimas, ¿no? Ahorita no tengo el Twitter, pero en realidad, por ejemplo, yo propongo, ¿no?, que es una estrategia que conocimos aquí en el Telmex Hub y con la que también hemos trabajado en TED. Son unos chicos que empezaron en Twitter con un proyecto, son gente de relaciones internacionales, mercadotecnia, derecho, y poco a poco han llevado las propuestas ciudadanas que se reportan en Twitter a gente que tiene el poder de cambiarlo en algún aspecto social, ¿no? Entonces, bueno, si tú realmente estás comprometido con ese servicio o con ofrecer algo extra, pues obviamente vas a tener una mayor relevancia para todos tus usuarios. Hay mucha gente que, igual más adelante sí, aquí lo puedo meter, piensan que ser community manager es poner, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Y yo
trato mucho de evitar eso porque no estás dando ningún plus a tu gente. Este, en cambio, pues sí, tienes que empezar a promover conversaciones y pues cuando te dan una cuenta de cero, como hemos empezado con SDIE, es muy difícil poder hacer que la gente de repente te siga de golpe, ya tengas tantos followers y ojo, no se compran followers, o sea, he tenido algunas experiencias con gente que cree que sí se compran followers, pues no. Y el número de followers no va a determinar nuestro éxito en el hecho de desarrollar una campaña de redes sociales, sino más bien lo relevante que el contenido pueda ser para esos usuarios. Voy a meter el caso de Sin embargo en este ejemplo, porque, pues bueno, cuando lanzamos Sin embargo era un periódico que venía pues de gente que trabajaba en El Universal y trabajaba en la revista Día 7. Entonces lo único que ellos sabían era hacer contenidos, pero no sabían en realidad nada de marketing digital. Y pues lo más común que hacen los periódicos en las redes sociales es poner hoy escribió Álvaro Cueva en la columna de Milenio sobre W Radio, link, ¿no? Entonces, si ese tweet lo postean a las 9 de la mañana y yo me metí a las 11, pues ya no supe qué puso Álvaro Cueva a menos de que me meta al sitio. Y como teníamos el reto, sin embargo, de mover a gente como San Juana Martínez, Lidia Cacho, bueno, que Lidia Cacho, por ejemplo, es un caso muy específico, que sí se conoce, pero había gente pues que no era muy conocida. Entonces lo que empezamos a hacer, pues experimentando, fue desmenuzar los contenidos, o sea, desmenuzar las columnas y los reportajes y las notas importantes en tweets programados a lo largo del día. Empezamos creando una cosa que se llaman las destacadas, que eran las noticias más importantes para la gente que se despertaba a las 6 de la mañana y haciendo un resumen informativo en la noche, ¿no? Entonces, la gente al ver desmenuzadas las notas, o sea, ver la información en varios tweets, si estabas pegado al Twitter ya habías leído la columna de San Juana Martínez sin tener que saber mucho, ¿no? Porque el core de cada uno, el núcleo de cada tweet estaba en el link. Entonces eso nos generaba una cantidad de retweets impresionantes porque descubrimos que la gente podía agarrar la voz de alguien de como San Juana Martínez, que hablaba sobre, no sé, el narcotráfico y sobre la denuncia de las muertas de Juárez como parte de su feed, ¿no? Entonces la gente descubrimos que la gente en realidad quiere ser activista. Les da un poco de miedo, ¿no? El decir yo apoyo a tal candidato o yo fui a tal marcha, pero sí están dispuestos a hacer un retweet, ¿no? Esto a nivel de información y a nivel política, ¿no? Pero a nivel de contenidos para una marca también. O sea, el hecho de que te den un retweet, no solamente sobre un link que tenga el título y que tenga la relevancia, por supuesto, de SEO, sino de lo que intentas decir, que todos queremos hacer un cambio, ¿no? Incluso Harmon Hall, que puede ser una marca que tal vez ustedes digan no tiene un cambio, yo lo vi como una causa en la que la gente tal vez no tiene el dinero suficiente para estudiar inglés, pero sí puede entrar a un blog y nosotros ponérselo en For Dummies, y ese fue el gran éxito que hemos tenido con Harmon Hall, porque nosotros no hemos tenido el recelo de cubrir la información y de si no eres alumno no te vamos a decir esto, al contrario, el plantear contenidos que ellos pregunten en el momento de, como les digo, lo de los errores, o poder plantear preguntas que se nos den a la gente que no estudiamos inglés, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es tener una conversación. Nosotros hicimos también un curso que se llama Cómo ser interesante, para poder plantear los puntos más importantes de plantear una conversación, como es en la vida real, también es en las empresas. Si tú no estarías dispuesto a tomarte un café con alguien y mantener una plática durante 2 horas, alguien que no conoces, es muy difícil que tú como persona o como marca puedas hacer que la gente establezca una conversación. Muchas personas tienen la idea de que poner fotos de gatitos o videos de Shakira o el meme del día de Gangnam Style todo el tiempo es hacer community management, y no lo es. No te aporta nada, ¿no? O sea, si pues generas un meme, en realidad hay muy pocos que, por ejemplo, ponen Keep Calm and Gangnam Style, ¿no?
pues no, y tú lo posteas en tu página, tal vez tú lo hiciste, pero nunca va a llevar algo de tu marca o de tu revista. Obviamente si creas el meme y sí puede bajar a tu marca, pues obviamente tendrá un factor divertido y depende obviamente de la marca, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero lo importante, yo creo que lo que quisiera centrar esto es pues a crear contenidos relevantes. Entonces, si tú te cultivas a ti mismo como una persona interesante, yo creo que podrás hacer interesantes a las marcas. Y siempre tuve muy en cuenta, de manera muy ñoña tal vez, a la dichosa palabra, ¿no? El programa de Canal 22, en el que cualquier respuesta la pueden contestar. Bueno, hay cosas que preparan, ¿no? Pero si nosotros tenemos esa capacidad y tenemos a alguien atrás de las redes sociales de nuestra marca que tenga ese nivel de conocimiento y sobre todo criterio para manejar las situaciones de crisis y eso que veremos un poco más adelante, pues entonces podremos hablar de que tendremos un buen resultado en las redes sociales de la marca que estamos pagando. La transparencia es algo muy importante. Hay un libro de Dave Kerpen que se llama Likeable, en la que tiene todo un episodio sobre la transparencia. Es muy recomendable que si la empresa con la que vamos a trabajar no tiene todavía establecidos o tiene problemas legales o tiene algo que pueda hacer que la gente pues nos dé o sea, tenga algún rollo sensible legalmente, pues no, o sea, si es bastante grave, pues no lanzarlo a redes sociales, porque todos los comentarios nosotros los respondemos, se les tienes que dar una respuesta, no podemos solamente borrar y decir esto no está pasando, ¿no? Y se tiene que responder, dar la cara e incluso compensar, si hay alguien que tuvo un mal servicio o algo, pues darles un extra a esas personas para que pues todo fluya, ¿no? Pero si hay temas legales o, no sé, Monsanto, por ejemplo, que ellos hacen cosas con semillas, no sé, y hay cosas que todavía no están resueltas legalmente en Estados Unidos, pues es difícil que si la gente les pregunta eso o se refiere a eso, pues ellos no van a contestar nada y la gente va a estar preguntando más y más porque no tienen una respuesta oficial. Entonces eso aplica para políticos también, ¿no? O para cualquiera que ustedes quieran manejar. Crea tu método. Pues les digo, o sea, al venir de tantas cosas que he estado, pues no hay como un camino en redes sociales. Por supuesto, si tienes una dinámica de todos los días, al venir, por ejemplo, yo de noticias, pues yo hago un monitoreo de noticias generales diario y veo, hoy es el día del cáncer, hoy hay tal día, hoy Obama hizo tal. Entonces veo de qué manera ese contenido interesante y relevante a nivel mundial lo puedo bajar para Harbon Hall o para SDE o para cualquiera otro de los clientes. Ese es un método propio, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te funciona salir a la calle o recorrer, conocer, ir a ver a tu cliente físicamente y ver que tienen, una cafetera nueva, vamos a tuitear sobre eso, suponiendo, digo, es algo muy, muy vano y muy tonto, pero si físicamente tú puedes aportar algo más reporteándolo y estando físicamente ahí, que si estás media hora preguntándote de qué voy a escribir, pues es más importante, y para romper el hielo y tener más ideas, pues salir a buscarlo, como veíamos en la primera slide, ¿no? Entonces, pues muchos tenemos que dar el paso y empezar a crear contenidos de diferentes maneras, no solamente escritos, ¿no? La gente quiere ver más videos, la gente quiere escuchar más cosas, que estés un poco más involucrado en cosas, y pues las mismas personas te van a ir diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, lo van a ir compartiendo más, si solamente son imágenes, y pues vas a tener un poco más de engagement o la gente va a estar más involucrada con tu marca. Y pues bueno, eso viene mucho con ser multitask, ¿no? Yo si hablo de mi experiencia, pues siempre estoy cargando con la cámara, estoy cargando con ver a quién entrevisto, cómo jalo, entonces siempre hay que estar listo para agarrar una nota, ¿no? Pues sí, a veces puede funcionar para la marca, a veces no, pero no sé, por ejemplo, el otro iba caminando enfrente del Auditorio Nacional y estaba el lanzamiento del árbol de Ferrero Rocher, ¿no? Y
y entonces estaba la gente de Pineda Cobalín, y ellos pues han triunfado mucho en Estados Unidos y en cosas, y pues los entrevisté en el momento, ¿no? Entonces eso puede darte una nota que ni siquiera un periódico va a tener, porque lo estás agarrando tú en el momento, en video, y te está dando una exclusiva. Lo que yo he visto en las ruedas de prensa, y si hay gente de prensa, pues no me va a dejar mentir, que hacen siempre las mismas preguntas, incluso si tienen una exclusiva, quieren que se lo digan a su medio solamente, ¿no? Me pasó con Kevin Johansen, que vino hace poco, fuimos a Sony a entrevistarlo porque tenía un nuevo disco que dedicaba a su mamá y a su papá. Entonces la conferencia de prensa duró 2 horas, venían las entrevistas exclusivas, y un medio que se llama Claro le pidió que resumiera todo lo que había dicho, pero para su medio. Entonces es horrible para un artista estar repitiendo y repitiendo la misma información, y tú decir que tienes una información exclusiva cuando no es cierto. Entonces, pues sí, hay que prepararse para poder hacer preguntas interesantes, y sobre todo, ¿por qué no bajarlo con Harmon Hall? Yo en ese caso pues lo bajé como él es hijo de un alasqueño y una argentina. Entonces pues ahí empezamos a ver cómo la interculturalidad de escribir en inglés y en español podía ser relevante para la gente que está estudiando inglés, y cómo puede ser eso divertido, ¿no? Porque Kevin Johansen habla, por ejemplo, mezcla, su banda se llama De Nada, ¿no? De, THE, y nada, como de nada en español. Entonces todas esas cositas y juegos pueden funcionar muy bien, pero pues hay que ir a buscarlo, ¿no? La diplomacia tiene mucho que ver con esto, porque pues sí, obviamente hay gente que, siempre lo comento, en mis primeros días manejando la cuenta de Harmon Hall, alguien me puso mi factura. Pues yo me quedé así de, ¿cómo te ayudo? ¿Factura de qué instituto? ¿De qué onda? Y es gente que te postea y no tienes la menor idea. Entonces pues le dices, oye, disculpa, ¿cómo te puedo ayudar? Y jamás volvió a contestar, ¿no? Pero es gente que de repente como que lanza las cosas, o es que ustedes quedaron de enviarme tal cosa y nunca me llegó. Y entonces pues es gente que está molesta, y tú tienes que, pues como decía Paco, hacer yoga y contestarles y decirle de qué manera te puedo ayudar. Y pues obviamente nosotros con Harmon Hall hemos tenido la gran ventaja de que tenemos una conexión directa con su departamento de atención a clientes, y cualquier duda, cualquiera, se da una respuesta. Por más boba, simple que sea, se le da una respuesta y un seguimiento, y se hace llegar al director, ¿no? Eso es muy importante, porque la gente se siente escuchada, y eso tiene mucho que ver con la diplomacia, porque no es que tú le des el avión a la gente de, sí, esto lo estamos tratando y algún día te vamos a contestar. Eso a mí es frustrante, porque me he peleado con Walmart, con Usacell, y pueden verlo en mi Twitter, todo el historial de quejas que tengo, y nunca te contestan, y tratan como de, dame el número de queja que te registraste y no sé qué, y nunca pueden dar un buen servicio, ¿no? Y pues yo me imagino la cantidad de quejas que han de tener al día, ¿no? O sea, debe ser inmanejable, pero tienen que darles una respuesta, y más a casos que son severos, y obviamente priorizando lo que sea más importante. Pero bueno, sí hay que tener un ojo muy específico, y en el caso, volviendo a Harmon Hall, pues la imagen que tenía en un principio era, la primera ponencia hablaba del sentimiento, ¿no? de la gente hacia las marcas. Y el primer sentimiento que teníamos de Harmon Hall era casi un 60% de comentarios negativos hacia Harmon Hall, ¿no? Entonces poco a poco, con contenidos y manejándolos y dándoles seguimiento, pudimos llegar ahorita a que estamos en un 12, y la mayoría son chistes de Peña Nieto. Entonces, bueno, pues sí tiene mucho que ver con la manera en que lo manejas. Una de las cosas más padres que he descubierto al ser yo mi propia editora y no estar trabajando como con un editor de periódico, es que al monitorear las noticias que yo veo todos los días, pueden salir ideas para posts de blog o de Facebook, pero también mis propias ideas funcionan.
me ha pasado, por ejemplo, que estoy escribiendo mails en inglés y digo, siempre todo el mundo pone best regards, ¿no? Y es súper aburrido. Y es como la manera más simple, no sé, de ponerlo, ¿no? Pero, ¿por qué no investigar más? ¿De qué manera puede sonar más, más elegante, más informal, más tal? Entonces, eso era una duda mía, que la compartí con los demás, la resolución, y funcionó, porque la mayoría de la gente pues se conoció otras maneras de cerrar las cartas, ¿no? Bueno, más bien no, los mails o los memorándums o lo que sea, ¿no? Entonces, nuestras dudas también pueden servir como material no sé, para escribir, y nuestros propios intereses también. Hace poco entrevisté a Alexia Ulibarri la semana pasada, que es una diseñadora de modas, y que pues está ahorita vendiendo en Dubái para sorpresa de muchos, y nos explicaba cómo podía diseñar algo que podía ser un concepto mexicano, no una mexicanidad de China poblana, sino más bien como pues sí, la mujer ejecutiva actual, y en Dubái está vendiendo, en Israel, cómo le ha ido, y nos decía que a la gente le gusta la calidad mexicana. Entonces, esa nota, aunque varios medios se lo preguntaron, nos los dijo a nosotros, y fue una perspectiva muy diferente sobre algo que todos los fashionistas cubrieron, ¿no? Entonces, puede ser, a mí me interesaba Alexia por el tipo de ropa que hace, pero finalmente fue un interés personal que pude bajar ahí, ¿no? Entonces, posiblemente si tu cliente hace ollas de acero y a ti te gustan los videojuegos, hay alguna manera de poderlo conectar, pero bueno, o sea, siempre es bueno que nosotros nos cultivemos y veamos eso, y para ver de qué manera podemos llegar a que ese contenido, a través de las keywords que también decía Viviana, ¿no? Porque nosotros tratamos yo hago el contenido a partir de las keywords que ella me da, para que yo sepa, ¿no? En el caso de Harmon Hall es aprender inglés, clases de inglés. Entonces, si yo hago el contenido que sea relevante con esas keywords, a la gente le va a funcionar y va a tener un buen posicionamiento en motores de búsqueda. Compartir, que finalmente es el objetivo, uno de los objetivos más importantes para el community manager, ¿no? Creo que podría ser un poco más importante que un número de fans. Si la gente comparte más nuestro contenido, o incluso hemos visto que lo pone en sus headers de Facebook o en sus fotos de perfil, creo que es un gran éxito, porque va llevando a la marca, habla de que la marca es cool, o sea, no un cool de la Condesa, sino más bien como es atractiva para la gente, le es relevante, le es funcional y forma parte de su voz, como lo que decíamos del retweet de San Juana, ¿no? Que es también parte lo integran a su dinámica diaria. Por ejemplo, uno de los contenidos más compartidos de Harmon Hall fue un álbum que hicimos de por qué las bandas de rock se llamaban así. Por ejemplo, AC/DC pues es muy fácil porque es la entrada con lo que conectas la luz, ¿no? Es que hay muchos, o sea, es un álbum que de repente se me ocurrió y fue muy exitoso. La gente lo empezó a compartir en Pinterest, ay, mi banda favorita está aquí, ¿no? No sé, los Thrills, metimos bandas de todo, desde Led Zeppelin, Pink Floyd, nombres raros de artistas, porque se habían puesto esos nombres, y las historias, pues a veces son de borracheras, a veces son de conciertos, ¿no? Eso hacía interesante a la marca, ¿no? Entonces, si alguien se sentara a platicar con Harmon Hall, o que es lo mismo, que entra a nuestro fanpage o a nuestro blog, puede pasar horas viendo el contenido porque está ahí todo el tiempo, o lo puede compartir, que eso también es una métrica importante dentro de las páginas, como en alexa.com, donde puedas ver cuánto tiempo pasó la gente dentro del sitio. Es importante entretenerla, ¿no? También, sin embargo, hacíamos eso, ver cuánto tiempo pasaba la gente entre secciones para saber si le era relevante o no la información, ¿no? Y bueno, distinguir también como entre la fama y la madera de las personas. Cuando nosotros hacemos una estrategia de redes sociales, muchos tienen la idea de querer perseguir el número de seguidores, pero en realidad no sabemos la calidad de los seguidores que queremos tener. O sea, si tal vez muchos contratan bots, y pueden ya como tener cubierto ese número.
pero el chiste es también empezar a ligarnos, como decía Viviana, con blogs y con gente que sea relevante, no solamente que sea famosa, ¿no? O sea, por ejemplo, un tuit de Anaí podría ser relevante porque es de las más seguidas en México, pero en realidad a nivel como de madera o que tenga talento, pues no sabemos, ¿no? O sea, no sé, Sopitas, por ejemplo, tiene un costo por cada tuit que pone, y bueno, es un sitio que llega a ciertas personas porque tiene cierto tipo de contenido, y pues obviamente nosotros hemos hecho incluso negociaciones con Sopitas para Harmon Hall y nos ha funcionado bien a nivel de intercambio de links, pero hay que ver con qué tipo de personas queremos ligarnos y con qué tipo de personas queremos estar rodeadas. Hay sitios y aplicaciones como Discover en iPhone, donde ustedes pueden poner el nombre de alguien y, eh, y ver con quién está interactuando o cuál es como la red de personas con la que está interactuando. Entonces, si nosotros nos ligamos a gente que sea importante, que sea emprendedora o que tenga como un panorama de lo que nosotros queremos llegar, por ejemplo, en SDIE empezamos a seguir personas que tuvieran que ver con la información, con la innovación. Inmediatamente pensamos en Telmex Hub, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir planteando ese panorama para ver de qué manera lo vamos a seguir. Así que si alguien es súper famoso, no necesariamente nos va a representar algo importante o relevante para nuestra marca. Y perderle, como decía Paco, el miedo a emprender y a empezar. Pues muchos tal vez de nosotros no estamos acostumbrados a reportear o a salir o a descubrir, pero sí podemos hacerlo a nivel personal, ¿no? Empezar a salir a un museo, o sé que puede sonar muy bohemio, pero al menos un café diferente o a un lugar diferente, y de ahí empezarlo a compartir, porque también a nivel personal va a formar parte de nuestro historial y vamos a empezar a conocer cosas nuevas. Y pues obviamente si lo empezamos a hacer con fotografía, de ahí podemos pasar a un video, de ahí podemos pasar a un audio, empezar a desmenuzarlo en Twitter y tener mucho más contenido más rico para quienes nos siguen, ¿no? Y poco a poco de ahí empezar a sacar ideas como esto de Yo Propongo, como otros proyectos, ¿no? La gente que esté interesada en nuestro proyecto poco a poco se va a ir ligando y pues no sé, o sea, empezar a, como nosotros, el programador de 70 Code y yo hicimos este curso que se llama Cómo ser interesante. Entonces, bueno, fue un pasito a emprender, vamos a hacer un libro de eso, cómo ser interesante a nivel personal y a nivel empresa o como una marca en social media. Entonces, bueno, pues son pasos, son difíciles, como decía Paco, pero bueno, poco a poco vamos sacando nuestros intereses personales y vamos cultivando también, pues eso. Y una de las bases más importantes que he aprendido aquí es escuchar. La gente no está mal, o sea, el primer acercamiento que los clientes tienen es que nos van a mentar la madre si salimos a redes sociales, ¿no? Lo primero que van a decir es, ¿por qué no sé qué? Las quejas, y ese es el mayor miedo de nuestros clientes. Pero si nosotros en realidad escuchamos lo que pasa y les damos, o sea, les damos importancia, no les decimos, ay, es una tontería, ellos van a sentir que son escuchados, que son apreciados, e incluso son ellos después los que más apoyan nuestros contenidos, o quienes dijeron, sí nos escuchan en realidad. Una vez tuvimos un problema en Harmon Hall en que había un instituto que ponía unas bocinas con música muy fuerte, y una vecina estaba al lado quejándose. Ella no era alumna de Harmon Hall, pero pues le afectaba de alguna manera. Entonces hablamos con el director bajó el volumen, pero después lo volvió a subir. Entonces estos eran tweets de las 3 de la mañana, de 4 de la mañana, y eran constantes, y se quejaba de Harmon Hall y se quejaba. Entonces hasta que ya después le dimos una resolución, ante otra queja de otra persona, ella fue la que dijo, si escribes a tal dirección te resuelven los problemas, a mí me consta. Entonces ese es el capital de un community manager, porque es el mayor nivel de éxito que puedas tener. Un testimonio así, que no es pagado, que no es alguien que diga, oh sí, este jabón me funcionó, sino más bien es alguien que está comprometido y que es algo real. Esa es mi mayor meta, ¿no? El poder resolver y ser útil, no solamente con contenido útil, sino poderles brindar un servicio a ellos escuchándolos.
Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? El ser interesante. Y pues una cosa muy importante que he aprendido de Viviana, y ya sé que parece comercial, pero, pero pues es medir el resultado, el medir el sentimiento de las personas, el ver el desempeño de los contenidos, si funcionaron o no, si les gustó o no. Por ejemplo, el contenido de Alexia Ulibarri lo hicimos porque estábamos perdiendo muchas mujeres en Harmon Hall, ¿no? Casi todos estábamos muy en la tecnología, muy en términos y gramática, entonces poco a poco quisimos recuperar a las mujeres y hablando de temas un poco más para ellas, ¿no? Así fue como vamos también viendo qué funciona y qué no funciona. Sí, mejor, perdón. Y y sí, o sea, mi mayor como aprendizaje es be resourceful, ¿no? Como aprende a generar tus propios recursos, porque nadie va a llegar y te va a invitar a la conferencia de prensa de Lady Gaga, ¿no? O sea, o algo así. La verdad, si algo me puedo sentir orgullosa es de que me meto como metiche a donde no me importan las cosas, pero es ahí donde he encontrado cosas más importantes, ¿no? Entonces, ya haciendo llamadas, pues sí, buscando las oportunidades, tanto de contenidos como de relaciones y entrevistas, de todo lo que pueda hacer, y más ahorita en social media, es muy fácil entrevistar a alguien que tú admires o que quisieras conocer. Yo le acabo de mandar un mail en la mañana a Seth Godin para ver si me puede dar una entrevista, es un escritor de innovación estadounidense, que leí, ya van 2 libros que leo de él y la verdad es que me tiene maravillada, y él es alguien que contesta, entonces me mandó en la mañana, me dijo, me voy a tomar el tiempo de responderlas y te escribo, y es algo que, maravilloso, la verdad es padre poder decir eso y que te contesten, hay veces que no te van a contestar, pero el estar teniendo esa constante lucha de pedir que encuentres cosas importantes, y estoy segura que ningún medio ni ningún canal en estos tiempos va a tener una entrevista con Seth Godin, ¿no? Entonces, si eso es demasiado, o sea, yo siempre había lidiado con trabajos, por ejemplo, en Gandhi, me decían, no, es que no hagas eso no va a vender, eso a ellos no les importa, nada más haz la cartelera, y todo era la cartelera, y para mí era muy frustrante el no poder hacer o decirles qué tan importante o qué tan interesante era Gandhi. Yo había conocido a Mauricio Achar y tengo uno de los días más felices de mi vida platicando con él, con el fundador de Gandhi, y me regaló un buen de libros, hablándome, tenía un libro de Juan Villoro en la mano y me dijo, es que si vas a leer a Villoro tienes que leer a Monterroso y tienes que leer a tal. Entonces yo quería llevar esa experiencia y nunca lo logré porque me decían que era demasiado. Entonces siempre había estado frustrada porque no podía dar ese demasiado, o la gente me decía, no, ¿por qué vas a meter esto si tu trabajo es contestar tweets, si tu trabajo es poner buenos días México, si tu trabajo es tal? Entonces es aquí donde yo he podido como aprovechar todo lo que sé y que ha funcionado para la gente, y ahorita estamos llegando a los 52,000 fans de Harmon Hall, cuando ninguna escuela de inglés, por más que intenten hacer como contenidos de tips, ¿no? Que es lo primero que viene a la mente de la gente, de los bloggers, ¿no? Que empiezan a dar el paso a las empresas, son tips. No van a llegar a tener ese tipo de contenido porque no tienen ni el hambre, ni la persistencia, ni búsqueda de esas cosas, ¿no? Entonces ese sería como mi mayor consejo de darles. Nunca va a haber un plan a seguir. Por ejemplo, Harmon Hall lo construimos en blanco, ¿no? O sea, tenemos un problema en que la gente habla pestes de Harmon Hall. ¿Cómo lo cambiamos? Sin un gran presupuesto, porque nunca tuvimos una campaña bueno, tuvimos una campaña en Facebook, pero ya como 6 meses después, ¿no? Pero a través del contenido que era gratuito, la gente empezó a cambiar la imagen de Harmon Hall, a ver que eran abiertos, que eran cool. Tengo un problema con la palabra cool, pero bueno, para términos generales era, compartía lo que sabía y funcionó, ¿no? Entonces ahora creo que eso es importante, llevarlo y cambiarle a la gente el cassette de lo que se debe hacer en redes sociales. Entonces pues, no. A ver, ya monitorear los resultados que ya dimos y pues ya, gracias.